El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Por eso dice: donde yo voy, ¿no pueden venir ustedes? Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo predilecto, el pueblo amado, porque el pueblo escogido, el pueblo elegido, es el pueblo amado por Dios. Es en el que Dios ha querido colocar todas sus complacencias. Este pueblo que el mismo Señor cuidó, protegió, este mismo pueblo que Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto, este pueblo también se rebela contra Dios y contra Moisés. Escuchábamos en la narración de la primera lectura del libro de los Números. O sea, este pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Y hermanos, viene una realidad que nosotros hemos de entenderla muy bien. Hemos de entenderla porque esto nos puede llevar como a pensar de que realmente Dios es un Dios castigador y que no ama mucho, que no ama tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué les envió? ¿Qué les envió este Dios? ¿Cómo? Las serpientes venenosas. Y muchos estaban muriendo de esta manera. Yo en estos días, cuando recuerdo tanto, les hablaba sobre esa imagen que nosotros podemos tener de Dios, y que a mí me preocupaba que de una u otra forma tuviésemos nosotros una imagen completamente negativa de Dios. Es decir, pensar que Dios es castigador, o sea, que Dios es un Dios que nos castiga a nosotros, o sea, que es un verdugo. Y yo les recordaba a ustedes, Dios ante todo es un Dios que es papá, pero un papá que también tiene que corregir a sus hijos, ¿sí? Porque eso es lo que hace un buen papá, eso es lo que hace una buena mamá, corrige a sus hijos. Pues entendamos que en este caso las serpientes es una forma con la que Dios quiere corregir a su pueblo. Pero hermanos, a mí más que esto me parece muy importante lo que detrás está de la intención. O sea, la intención que Dios Padre puede tener para con nosotros, y en este caso la intención que tiene con el pueblo, hermanos. Y es que cuando nosotros pasamos por los momentos de prueba, suceden dos cosas: o usted se aferra más a Dios, o usted se aleja. En los momentos de prueba, o usted se aferra más a Dios y entiende que ese momento de prueba
lo une, lo aferra, lo arraiga mucho más a Dios o lo aleja. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros cuando nos corrige? ¿Qué es lo que espera el Señor? Que nosotros, ¿qué? Lo amemos más, nos unamos más, seamos más fieles a Él, hermanos. Y en esos momentos de prueba, es ahí, hermanos, hay personas que de Dios no se acuerdan nunca, pero cuando están pasando en el momento de la prueba, ahí sí, ay Diosito, por favor, y todo, porque así somos nosotros. Por eso es tan cierto lo que aparece en el Evangelio: ustedes son de este mundo, yo soy de allá arriba, dice Jesús. O sea, yo soy el que soy, es decir, la naturaleza, la realidad de Dios, la realidad de Jesucristo, es que viene de Dios, es que viene del Padre. Y hermanos, y esto no siempre nosotros lo podemos entender, porque nosotros todavía estamos en este mundo y difícilmente creemos. Por eso el Señor dice: si ustedes creen, se van a salvar. Si ustedes creen, van a tener la posibilidad y la bendición. Si ustedes creen, van a recibir absolutamente todo. Hermanos, pues el pueblo en esa situación, ahí se acude a Dios. ¿Y qué es lo que le dicen a Moisés? Nos hemos rebelado contra Dios y contra ti, pero por favor, ayúdanos. Y ahí es donde Dios le dice a Moisés para que elabore este estandarte. Es una serpiente en bronce, o sea que una serpiente, y que todos los que miren esa serpiente van a quedar ¿qué? Sanos. Miren, hermanos, dice terminando el Evangelio: cuando yo sea levantado, cuando yo sea alzado, todos realmente creerán. Hermanos, guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Viernes Santo, 3 de la tarde, la muerte de Jesús. Cuando el Señor es elevado en la cruz, se oscurece las tinieblas, o sea, todo lo que llega a suceder en ese momento de la muerte. Y recuerdan ustedes que en ese momento muchos van a creer. Hermanos, por eso cada vez que nosotros contemplamos, cada vez que nosotros miramos a Jesús en la cruz, hermanos, cada vez que el Señor es levantado y alzado, hermanos, desde la cruz, todos nosotros en la cruz de Cristo quedaron clavados nuestros pecados. La cruz, el madero de la cruz es madero de vida. El madero de la cruz es madero de salvación, hermanos. Por eso ni ustedes ni yo podemos rechazar la cruz que tenemos que llevar. Ni ustedes ni yo podemos rechazar la cruz que nos corresponde llevar cada día. Hermanos, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad, muchos volvemos a Dios, otros terminan de alejarse, pero la gran mayoría volvemos a Dios. Hermanos, yo quiero invitarlos a través de esta palabra, primero para que dejemos tanta rebeldía, porque a veces somos muy rebeldes, rebeldes con Dios, rebeldes. A veces somos muy tercos, muy necios. O sea, necesitamos como tomar un poco más de conciencia. Entendamos que el Padre que nos ama también nos corrige. Entendamos las dificultades también como una corrección. Entendamos los momentos que estamos viviendo también como una corrección, pero que esto nos una mucho más a Dios. O sea, que nos aferre mucho más a Él, que nos arraigue mucho más a Él, para que cuando el Señor sea alzado y levantado, cuando nosotros contemplemos al Señor en la cruz, recordemos que en el madero de la cruz ya quedaron clavados todos nuestros pecados, y que el madero de la cruz es madero de vida y de salvación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Así sea.